había hecho un video anterior, precisamente de este análisis de esta revista, donde también hablaba que otra de las cosas que condena la Biblia sobre los tiempos futuros o los tiempos venideros, los falsos profetas. Y voy a hacerlo de una referencia de la Biblia, y lo voy a utilizar en esta ocasión, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es la versión de la palabra de Dios que los Testigos de Jehová utilizan tanto en sus estudios, en el Salón del Reino, como en sus asambleas, como en la predicación y en todas las actividades que ellos realizan. Entonces vamos a mirar una cita bíblica que me parece importante, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que son una de las señales escatológicas. El término escatología teológicamente es, como lo habíamos dicho, el final de los tiempos, o las señales que da Jesús sobre lo que va a ser la consumación de este sistema de cosas. Pero dice en el capítulo 24, verso 36, algo que me llama mucho la atención, palabras del propio Jesucristo. Respecto a aquel día, habla Jesús, el día y la hora como tal, o sea, un día específico y una hora específica como tal, sobre el nuevo regreso de Jesucristo ya de forma definitiva, nadie lo sabe. Y sigue diciendo, ni los ángeles de los cielos que están en la presencia de Dios, sus ministros en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces, esa referencia es muy importante, no la podemos dejar pasar por alto. Siempre ha sido interés en algunas de las iglesias cristianas dar fechas concretas sobre lo que es la venida de Jesucristo. Y los testigos de Jehová no han sido ajenos a esto, desconociendo esta profecía bíblica. Y entonces sabemos que en sus libros, en sus primeros libros, como lo que se llamaba la Edad de Oro, millones que ahora vean no morirán, o el Arpa de Dios, al igual que sus primeras publicaciones de sus ejemplares de la Atalaya, se sabe que ellos, el primer presidente o el que fundó los Testigos de Jehová en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que se le llamaba el pastor Charles Taylor Russell, dio dos fechas sobre la venida de Jesucristo. En ambas falló. La primera en el año de 1874 y la segunda en el año de 1914. Su segundo presidente, que lo sucedió después, el que lo reemplazó, que se hacía llamar el juez Joseph Rutherford, también predijo una fecha de la venida de Jesucristo para el año de 1925. El tercer presidente de la Sociedad de la Watchtower, como se le conoce oficialmente de forma jurídica, que se llamó Nathan Knorr, la predijo para el año de 1975. O sea que tendríamos, esa misión se la encomendó a su vicepresidente, que Frederick Frank, se llamaba Frederick Frank, quien luego sería el cuarto presidente. O sea que en sí tenemos oficialmente en la doctrina de los Testigos de Jehová 4 fechas. De algunas expectativas equivocadas y de algunas fechas en las que se apresuraron a dar en el pasado. En especial tú mencionas 4, ¿no? Mencionas 1874, 1914, 1925 y 1975. Esas 4 fechas son debatibles porque en 1874 no fue una profecía del fin del mundo. En realidad, en el año 1876, Russell dijo que 1874 era el año que iniciaba la presencia de Jesús. Entonces, mire, ¿cómo va a ser una profecía de algo que se dice en 1876 sobre algo de 1874? O sea, una profecía es hablar del futuro, no hablar del pasado. Además, hay que tener en cuenta de que el año 1874 ni siquiera fue sacado por Russell. En realidad fue Nelson Barbour el que dio esta fecha y Russell simplemente se la creyó. Entonces, Russell simplemente pensó que la cronología de Barbour estaba correcta y la aceptó. Ya la de 1914 sí es una fecha en la que hubo una gran parte de equivocación, ¿no? Pues pensaban que iba a llegar el fin y iban a ir ellos al cielo. Lo mismo que pasó en el año 1925. Eso es algo que yo quisiera explicar con más detalle en otro video, ¿no? Todas estas 4 fechas, porque pues estamos hablando de 4 fechas, aquí las tengo escritas. Pero ¿sabe qué es lo interesante, Guido? Que no solo los testigos de Jehová han tenido expectativas erradas o fechas erradas acerca del fin del mundo. Yo quisiera mencionarle una lista de las falsas expectativas y fechas del fin del mundo que han dado tanto católicos como protestantes. Ya la voy a mencionar. Bueno, aquí tengo la lista. Empezamos con Clemente de Roma en el año 90. Él pensaba que el fin del mundo llegaría en ese año. Recordemos que Clemente de Roma es considerado por la Iglesia Católica el tercer papa. En la carta de Bernabé, escrita en el año 135, también se hablaba de que se acerca el fin de los tiempos. Pensaban los cristianos de este segundo siglo que también el fin llegaría en este siglo. Después, Hilario de Poitiers, en Francia, un santo católico, en el año 365, también dijo que Constantino II era el anticristo y que en este año, en el año 365, llegaría el fin. Martín de Tours, otro santo católico entre el año 375 y 400 en Hungría, dijo lo siguiente: no hay duda que el anticristo ya ha nacido. Y él dijo que entre el 375 y 400 llegaría el fin. El Papa Gregorio Magno, también en el año 590, escribió una carta a Ethelberto de Ken, en donde habló de que a causa de una peste que hubo en Roma, el fin estaba cerca y sería en esos años. Hipólito de Roma
también en el tercer siglo, e Ireneo, empezando el tercer siglo, dijeron que el fin llegaría en el año 500. Recordemos que estos son dos santos católicos también. Ellos se basaron en las dimensiones del arca para sacar esta fecha del año 500. El Beato de Liébano, un santo católico, dijo que el fin llegaría en el 6 de abril del 793. Él habló de la segunda venida de Cristo para este año. Y hasta dijo, comamos, ya que si morimos, al menos estaremos bien alimentados. Le mencionó su ayudante a Beato de Liébano. En el año, Gregorio de Tours dijo que el fin llegaría entre el 799 y el 806. 200 años después de su época, ya que este personaje fue del año 500 y pedazos. Sexto Julio Africano, el primer historiador cristiano de entre el año 160 y 240, dijo que también el fin llegaría en el año 500 o en el año 800. Dijo que en cualquiera de estas dos fechas llegaría el fin. También muchos católicos dijeron que el fin llegaría entre el año 992 y 995, ya que afirmaron de que el Viernes Santo y la Anunciación de María coincidían en esos años. Entonces dijeron que ahí nacería el anticristo y que en menos de 3 años llegaría el fin. Por eso dieron la fecha de 992 o 995. Algunos clérigos católicos también afirmaron la llegada para el fin del mundo en el año 1000. E inclusive hubieron muchos casos de histeria colectiva y muchos asuntos. Se dice inclusive que hasta el Papa Silvestre II avaló esta fecha como la llegada del fin del mundo. Bueno, al no ocurrir nada en el año 1000, estos mismos católicos afirmaron que serían el 1033 porque se le habrían que sumar los 33 años de la vida de Jesús. Juan de Toledo, un cardenal inglés, en el año 1186, también predijo, basado en la alineación de varios planetas, que había que esconderse en cuevas y montañas, ya que en el 1186 llegaría el fin. Joaquín de Fiore, abad y beato católico, quien se dice que inventó el sistema profético de mayor influencia de Europa, calculó la edad de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y predijo el fin del mundo para el 1260. El Papa Inocencio III predijo el fin para 666 años después del surgimiento del Islam. O sea, él predijo el fin para el año 1284. Federico Naus, algunos cristianos rusos, ¿cierto?, de la antigua Rusia, también predijeron en el 1669 el fin del mundo. Y se inmolaron nada más ni menos en esa fecha que 20.000 personas. Benjamín Kish, Bautista, aquí ya empezamos con los de la Reforma, con los protestantes, los evangélicos también. Bautista predicó el fin del mundo para el 1689. William Whiston, ¿cierto?, un teólogo británico, profetizó el fin del mundo para el 16 de octubre de 1736. Melchior Hoffman, profeta anabaptista de la Reforma, para el año 1533. Jean Matis, otro reformista, otro protestante evangélico, para el 1534. Pierre Dailly, un teólogo francés, para el 1555. Martín Lutero, el padre de la Reforma, dijo que a más tardar llegaría el fin del mundo en el año 1600. Tommaso Campanella, monje dominico católico, para el año 1603 predijo el fin del mundo. Los milenaristas ingleses de la monarquía predijeron la batalla del Apocalipsis y la destrucción del anticristo para entre el 1655 y 1657. John Mason, rector anglicano, para el 1694. Nicolás de Cusa, cardenal, para el 1734. George Bell, metodista, para el 1763. Charles Wesley, hermano de John Wesley, para el 1794. Y John Wesley, uno de los padres de las iglesias evangélicas, fundador del metodismo, predijo el fin del mundo para el 1836. Los cuáqueros en Estados Unidos, también cristianos evangélicos, predijeron la segunda venida y el fin del mundo para el 1792. Volvieron a hacerlo para el 1794. Algunas monjas chilenas, también después de un terremoto en Copiapó, en Chile, profetizaron el fin del mundo para el 1822. Christopher Lowe, ministro presbiteriano, para el 1805. William Miller, como ya conocemos, uno de los padres del adventismo, para 1843, el 21 de marzo, y después para el 21 de marzo de 1844, y después para el 22 de octubre de 1844. Jonas Wendell, para el 1872, también adventista. Nelson Barbour, como ya les había mencionado, fue el que dio la fecha del fin o de la presencia de Jesús para 1874. Michael Buster, reverendo anglicano, para 1875, profetizó 7 años y 75 días de desastres y después el fin. Joseph Smith de los Mormones, 1891. John Cumming, de la Iglesia Nacional de Escocia, para 1862. J.B. Dimbleby, 1928. John Hinckley, pastor de la Iglesia de Cristo, predijo el fin del mundo para el 9 de junio de 1994. Nathan Cohen, predicador evangélico, para 1934. Herbert Armstrong, de la Iglesia de Dios, para 1936. Gus Mackey, para 1938. Harold Camping, cristiano evangélico,
Lo predijo varias veces, para el 21 de mayo del 88, el 7 de septiembre del 94 y el 21 de mayo del 2011. Billy Graham, cuando era muy joven, también uno de los grandes evangélicos del mundo, predijo el mundo para 1952, dijo que a lo sumo quedarían 2 o 3 años. Miriam Pregón para 1957, un pastor. David Latimer para 1958, Charles Taylor para 1989, Peter Ruthman, pastor bautista, para 1990, igual que Elizabeth Clare, líder de la Iglesia Universal y triunfante de Jesucristo. Gordon Lindsay, Cristo para las Naciones, predijo el fin para el 2000. Ronald Wayne, pastor de la Iglesia de Dios, entre 2008 y 2013, pero dijo que Dios había decidido dar 7 años más, te lo predijo para entre 2017 y 2019. O sea que nos queda un año para saber si es una falsa profecía o si es verdadera. Y la última, Joseph Kidwetter, fue un profeta católico vidente de la Virgen María en el África, creo que fue en Uganda. Él predijo el fin del mundo para el 31 de diciembre de 1999. Como se equivocó, lo pospuso para el 17 de marzo del año 2000. Organizó una fiesta del fin del mundo en la que se quemaron vivas nada más ni menos que 778 personas, vidente de la Virgen María. Aparte me faltó mencionar, y pues eso lo quiero hacer en un video ya mucho más detallado, lo que son las falsas profecías católicas de San Malaquías y todo el fraude acerca de las profecías de Fátima, ¿cierto? Que también tengo algunos documentos sobre ese tema. Pero entonces aquí es donde yo apelo, ¿cierto?, a la sinceridad de las personas y digan, los testigos de Jehová se equivocaron en unas cuantas fechas, pero los católicos y evangélicos, ¿en cuántas se han equivocado? O sea, si nos vamos al hecho de equivocarse en una expectativa, equivocarse en una fecha, de hacer una mala cronología, una mala interpretación de la Biblia, ahí caen todos, tanto católicos como evangélicos, papas, monjes, beatos, sacerdotes, testigos de Jehová. Todos hemos dado malas cronologías y fechas equivocadas y expectativas equivocadas. Ahora, los testigos de Jehová creemos de que eso necesariamente no hace a una persona ni a una religión que sea falso profeta. ¿Por qué? Lo voy a explicar con algunos textos bíblicos. Tengo aquí entonces el texto de primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Voy a leer solo el 8 y el 9. Dice, el amor nunca falla, pero sea que haya dones de profetizar, serán eliminados. Sea que haya lenguas, cesarán. Sea que haya conocimiento, será eliminado. Ahí hablamos de conocimiento revelado, ¿no? Porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente. Pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial, será eliminado. Nosotros entendemos de que Dios entregó una revelación al ser humano. Dios le entregó un mensaje completo. Ese mensaje y esa revelación se completó en los libros que componen este sagrado libro, la Biblia. Tú puedes usar la traducción que desees. Nosotros personalmente usamos muchas traducciones, pero es en este libro, en la Sagrada Escritura llamada la Biblia, donde se consigna toda la revelación de parte de Dios. Por eso nosotros creemos de que cuando muere el último apóstol, el apóstol Juan, empieza un periodo donde ya cesarían las profecías, cesarían los dones de lengua y cesarían muchos dones milagrosos. Para nosotros empezaría inclusive un periodo que lo menciona 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que es el periodo de la apostasía. Durante todo este periodo, a lo largo de muchos siglos, no habría profecía de parte de Dios. Por lo tanto, toda persona que afirme recibir milagrosamente revelaciones de parte de Dios, que Dios le habló, que le dio una visión, que tuvo un sueño, todos esos sí son falsos profetas. Pero las personas que simplemente quieran conocer la cronología bíblica, conocer los mensajes de Dios, lo que Él ya ha revelado, simplemente tienen que acudir a la Biblia y buscar entenderla. Los testigos de Jehová precisamente han hecho eso, y lo han hecho también muchos católicos y muchos evangélicos protestantes, ¿no? Muchos han buscado en la Biblia, han tratado de entender lo que es su cronología, sus profecías, pero a manera de interpretación, ¿cierto? No a manera de decir hemos recibido una visión o un mensaje de Dios, porque inclusive tengo todas las citas de las revistas de todos los más de los últimos 100 años, donde claramente el esclavo fiel siempre ha negado, siempre ha dicho de que no es inspirado por Dios, de que no ha recibido revelaciones, ni sueños, ni visiones. Por lo tanto, no pueden ser falsos profetas, porque ellos simplemente lo que están haciendo es interpretar lo que ya se reveló. Un falso profeta es aquel que dice tener sueños y visiones, y tengo muchos textos bíblicos que lo aseguran, ¿no? Porque precisamente algunas de las profecías que dio Jesús sobre los falsos profetas dicen lo siguiente. Dice en Mateo 24, 24, donde Jesús habla de las profecías acerca del fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y noten, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Noten que no solo en este texto, sino que puedo citar muchos otros, donde los falsos profetas siempre están asociados a prodigios, milagros, visiones, revelaciones y grandes poderes extraordinarios.
Pero los testigos de Jehová nunca han asegurado tener ninguna de estas cosas, ni hacer prodigios, ni tener revelaciones, ni hacer milagros, ni hacer grandes señales. Por lo tanto, los testigos de Jehová no caen en esta categoría de la profecía de falsos profetas. Se han equivocado en interpretaciones acerca de la cronología bíblica. Se han equivocado en expectativas acerca de la llegada del fin o acerca de la venida de Jesús. Pero nunca ellos han dicho que han recibido revelaciones o poder de parte de Dios para efectuar estas cosas.